Bueno, buenos días. Buenos días. El tema de hoy es interesante porque vamos a ver una... Bueno, voy a decir una carta, ¿vale? Aunque realmente la estructura es un poco diferente a una carta. Porque estamos acostumbrados a Pablo, que lo hace todo tan modosito, tan ordenado. Querida iglesia de Éfeso, le habla Pablo. En este caso no empieza así esta carta, empieza ¡pum! Del tirón y lo vamos a ver tranquilamente, pero el tema es la oscuridad no prevalecerá. Aquí el que está escribiendo la carta, o al menos eso intuimos, porque no se presenta, por eso digo que es una carta muy rara, ni se presenta, ni sabemos quién es, los receptores sí sabrían quién estaría escribiendo, pero por el contexto y por otras cartas que también son escritas por esta persona y por la forma de escribir, se asemeja tal, al final intuimos que es Juan, ¿vale? Es el apóstol Juan quien escribió la primera carta de Juan, primera de Juan. Y vamos a ver el primer capítulo, es un capítulo cortito, pero que tiene una inmensidad que nos deja sin palabras. Aunque aparentemente puede que sean palabras sencillas y que podemos entenderlas, tiene una profundidad que hay que ir indagando para sacarle todo el material que nosotros necesitamos. Así que primera de Juan, desde el versículo 1 hasta el 10, el capítulo entero, y dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos respecto a la palabra de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y que nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vale, a vosotros os llega una carta empezando así, ¡pum! Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Perdona, ¿quién eres? ¿A quién le estás escribiendo? Es un poco chocante, ¿no? Es como spam, te salta ahí, ¡pum! Pero empieza Juan, esto hay que aclararlo. La tradición piensa que es Juan porque la forma de escribir de primera, segunda y tercera de Juan es muy parecida. Primera de Juan es sin autor, no tiene autor, no se presenta en ningún momento. Pero segunda y tercera sí que se presenta como el anciano, Juan el anciano. Y su forma de escribir es muy parecida a primera de Juan. Entonces intuimos que si se parece tanto a segunda y tercera de Juan, la segunda y tercera carta de Juan, el anciano, entendemos que la primera también, porque es como cuando tu hermano te manda un mensaje y tú dices, este es mi hermano, es que no hace falta ni que se presente. Pues igual pasaba con Juan. Pero es que no se queda solo ahí, sino que también la forma de escribir y de expresarse se parece al Evangelio de Juan. Por eso la tradición dice que el que escribió primera de Juan, pues es Juan. Aclarando un poco esto y teniendo un poco este contexto, entendemos que no se presentase, ¿por qué? Porque ya era anciano. Y no estoy diciendo que los ancianos se olviden de las cosas. Lo que estoy diciendo es que ya había pasado tanto tiempo en la iglesia que todo el mundo lo conocía.
No hacía falta que se presentase a nadie. Otros estudiosos dicen que no, que era otro Juan, que el anciano no era Juan el apóstol de Jesús, que era otro que cuidaba la iglesia. Pero entonces me está desconcertando eso, porque él está diciendo aquí lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos respecto a la palabra de vida. La palabra de vida, ¿quién es? Jesús mismo. Juan, el mismo Juan, en el Evangelio, Juan 1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y aquí me está dando el mismo ejemplo, lo que era desde el principio la palabra de vida. Este es Juan, no hay duda. Solo que ha pasado ya mucho tiempo desde que escribió el Evangelio. Ya es anciano y tiene al cuidado varias iglesias. Se cree que le está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Pablo sabemos que también le escribe a esa iglesia. Pero es interesante cómo Juan se expresa con respecto a Jesús. En el Evangelio de Juan lo está presentando como divino. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. Lo está presentando como divino. Pero aquí también lo está presentando como humano. Lo que hemos oído de él, lo que hemos visto de él, lo que hemos contemplado y tocado. Aquí estaba comenzando una herejía que decía que, bueno, en realidad dos tipos de herejía, que Jesús era Dios, pero no era humano. Entonces empezaban herejía y dándole vueltas. Pues si no era humano, entonces era un espíritu, no se le podía tocar. No. Juan te está diciendo que ellos lo tocaron, lo abrazaron, estuvieron con él, comieron con él. Jesús era humano, como todos los que estamos aquí. Pero 100% hombre, 100% Dios. Aquí Juan lo está mostrando de una manera que pudiese erradicar todos esos pensamientos raros de si era Dios pero no era completamente hombre, o Jesús era un hombre y el Espíritu de Dios entró en él y entonces... No. Nació siendo Dios y siendo hombre. Dios se humilló tanto que esto no se suele decir mucho, pero a Jesús le tuvieron que cambiar los pañales. El Dios del universo, le cambiaron los pañales. El Dios del universo tuvo que aprender a andar. El Dios del universo tuvo que aprender a hablar. Fijaros cuál humillación. El Todopoderoso haciéndose un niño, un bebé, indefenso y necesitado de sus padres. Aún así, dice y aclara Juan, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿En quién se nos manifestó? En Jesús. ¿Y cómo realmente se manifestó? ¿Con su muerte solo? Con su resurrección. Ahí podemos ver el poder de Dios a través de la vida de Jesús. Ahí podemos ver cómo Él murió como hombre, entendedme estas palabras, ¿vale? Pero resucitó como Dios. Él murió como cualquiera podemos morir, pero no se quedó siendo un mártir más por una filosofía, por un modo de pensar, sino murió como hombre siendo Dios y manifestó su poder resucitando al tercer día. La muerte no podía contra él. Aquí Juan lo que está intentando transmitir no es solo erradicar esas herejías que habían en aquel entonces, sino también dando veracidad al mensaje que él había predicado, tanto él como los otros apóstoles, como los otros discípulos, como los que se iban convirtiendo, iban predicando. Estaba dando veracidad. Nosotros lo hemos vivido. Juan está diciendo, mira, yo soy anciano ya. Probablemente sería uno de los últimos que ya estaban quedando de los originales. Entendedme eso de originales. De los que realmente vieron y estuvieron con Jesús. Nosotros lo hemos visto, creed nuestra palabra, porque hemos vivido con Él.
le hemos escuchado, hemos sentido todo lo que podríamos haber sentido ante la presencia de Dios en la tierra. Emmanuel, Dios con nosotros. Y continúa, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y que nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, Juan está escribiendo para armonizar la iglesia y decir, dejaros de tonterías, dejaros de darle tanta vuelta a si Cristo es, si Cristo no es, si es mitad, si es como Hércules, que era un semidios. No, dejaros de tonterías. Lo que os hemos enseñado, lo que os hemos transmitido, es porque nosotros lo hemos vivido. Y eso que nosotros vivimos es lo que irradia por nuestra piel. Es el sudor que sale por nuestros poros. Eso es lo que estamos transmitiendo. Y eso que os transmitimos y que creéis es lo que hace que tengáis comunión con nosotros, con los apóstoles. Y esa comunión hace que tengamos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4, aquí aclara un poquito Juan y dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo, o sea, vuestra alegría sea completa. Hay otras traducciones que en vez de la dirección del gozo sea para los que reciben la carta, otros lo interpretan como que es el gozo de los que están escribiendo, de Juan y los otros apóstoles. Entonces, otras traducciones, nosotros tenemos la 2020, pero la Nueva Versión Internacional creo que dice nuestro gozo, nuestra alegría. Estas cosas os escribimos para que nuestra alegría sea completa. Esto se puede interpretar de dos maneras y creo que son dos maneras muy lícitas. Por una parte, el gozo de los que están escuchando el mensaje, la alegría de conocer el Evangelio, la alegría que da al conocer la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, ¿qué es lo que hace? Nos hace libres. Pero por otra parte, también me vale la alegría de los apóstoles, de ver cómo el mensaje de salvación se propaga y crece y crece y llega hasta los días de hoy. Me da igual si es la alegría de los apóstoles, si es la alegría de los que reciben este mensaje. La alegría es mutua, porque está esa comunión que estábamos hablando antes. Y continúa diciendo, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. De nuevo, vuelve a recalcar, pero esta vez especifica 2 puntos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. La luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Si nosotros cerramos de alguna manera, bajamos unas persianas, tapamos todo y apagamos las luces, si yo enciendo una cerilla, ¿qué pasa con la oscuridad? Al menos alrededor de la cerilla. Se disipa. Desaparece. La luz y la oscuridad no pueden estar juntas. Y Dios dice que Él es luz. Y continúa. Si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, hemos creído ese mensaje, como nos ha estado diciendo Juan, y andamos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con el Padre, pero en nuestra vida hay oscuridad, Juan, yo no, Juan está diciendo, gracias. Juan está diciendo que somos mentirosos. Pero Juan, qué poca vergüenza, ¿no? Hay veces que nos ofendemos cuando nos dicen las cosas. Pero ¿tú quién te crees? ¿A ti quién te ha dado vela en este entierro? Juan lo dice claro. Si realmente tenéis comunión con el Padre, no podéis vivir en oscuridad. ¿Por qué? Porque Él es luz. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Ahora, una cosa que me reventó la cabeza, que me explotó. Jesús no te ha perdonado solo una vez, te está perdonando constantemente. Te está perdonando constantemente. Nos está perdonando continuamente. Sí, Él murió una vez y para siempre. Su sacrificio fue una vez y para siempre. Pero el perdón de Cristo es continuo. ¿Por qué? Porque nos equivocamos, caemos, fallamos, pecamos. Y la misericordia del Señor se renueva cada mañana. Está constantemente perdonándonos. Y cuando nosotros volvemos a la luz, es lo que nos está diciendo Juan, Dios nos perdona. Pero tenemos que estar en la luz. ¿Eso qué quiere decir? Sintetizándolo todo. Si yo vivo la vida como a mí me da la gana, Dios no me va a perdonar. ¿Por qué? No porque Él no quiera, sino porque mi vida no está dando ese testimonio de querer arrepentimiento. Si yo digo, ay Señor, perdóname porque le he mentido a mi jefe y le he dicho que el miércoles no podía estar porque tengo el velatorio de mi primo que se ha muerto, pero es que no tengo ni primo ni muerto, o sea, yo estoy dando testimonio. Si yo me voy al final al velatorio, si yo estoy pidiendo perdón, pero es un arrepentimiento genuino, verdadero. ¿Ha habido un cambio en mi vida? ¿O sigo haciendo lo que yo quiero? En mi vida no hay luz, hay oscuridad. Por lo tanto, no es que Dios no quiera perdonarme, es que Dios sabe que mi arrepentimiento no es verdadero. Si yo voy a la luz y de verdad me arrepiento y digo, no voy a hacerlo más, borrón y cuenta nueva. Una vez me dijo mi padre, yo es que ya no digo borrón y cuenta nueva, yo digo borrón y no más cuenta. Y me gustó. Borrón y no más cuenta. Ya no vuelvo a hacerlo más. Eso es un arrepentimiento genuino. Isaac, ¿y qué pasa si después de 5 años caigo y no pasa nada? Recuerda, eres un ser humano en el proceso de santificación. Gloria a Dios, porque eso es por gracia suya. Pero seguimos siendo humanos. Y hasta que no estemos ante la presencia de Dios, vamos a seguir cometiendo errores. Vamos a seguir fallando. Pero lo importante es que si vuelvo a la oscuridad, se encienda la luz. Venga la referencia. Y vuelva ante la presencia de Dios. Vuelva delante de la luz que quita toda oscuridad. Y entonces el Padre limpiará nuestro pecado a través de la sangre de su Hijo. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Antes nos está diciendo que si andábamos en la luz o andábamos en la oscuridad. Pero ahora nos está diciendo, vale, tú puedes decir que estás en la luz, pero no me vengas diciendo que no tienes pecado ninguno. Porque, de nuevo, somos humanos y nos equivocamos. En algún momento vamos a pecar. Hay una alta probabilidad de que hoy, si todavía no lo has hecho, vayas a pecar. Una alta probabilidad. Que no pecas hoy, tranquilo, que vas a pecar mañana. Pero es nuestra naturaleza humana. Por eso Cristo tuvo que venir a morir a nuestro favor. Porque nosotros éramos impuros. Porque nosotros no podíamos alcanzar ese nivel de perfección que Dios nos pedía. Tú vete a los 10 mandamientos, solo 10. No hace falta toda la lista del Pentateuco, de ahí, ya no es no matarás, ya es si le cortas el ojo a alguien, si le quitas el ojo a alguien, tú le tienes que cortar el ojo. No, vamos a dejarnos de añadidura. Los 10 mandamientos, no mentirás. Pero una mentira piadosa. Mentira es mentir. No mires, no adulterarás.
Sí, pero yo no hago esas cosas. ¿Y qué dice que? No cometerás adulterio, porque adulterar es una bebida, le puedes echar una cosa. No cometerás adulterio. Sí. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Con que hayas mirado a la mujer de tu vecino, ya has cometido adulterio. Hermanos, no estamos libres de nada. El Señor ha sido muy claro de que ninguno somos capaces de alcanzar la salvación por nuestras propias fuerzas. Y es solo por Cristo que nosotros tenemos perdón de pecado. Así que, si decimos que no tenemos pecado, mentiroso, ya has cometido el primer pecado. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La luz no está en nosotros. Versículo 9. Aquí yo creo que es el punto álgido del sermón de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Repito, si confesamos nuestros pecados, si lo decimos, no quiere decir que se lo diga a tu hermano, mira, es que no hace falta. Si le confesamos a él nuestros pecados, ¿qué dice? Dios es fiel y justo. Fiel y justo, ¿por qué? Porque cumple su promesa para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Son dos cosas diferentes. Una es el perdón. ¿Perdón qué es? Cogerlo de su mente y echarlo al fondo del mar. Ya no lo voy a tener en cuenta. No me voy a acordar de lo que ha hecho. Acordar entre comillas, ¿vale? No te lo voy a echar en cara. Y por otra parte, nos limpia de toda maldad. Es decir, Él nos ayuda a no volver a caer. Porque Él sabe que vamos a caer. Pero Él está con nosotros. El Espíritu Santo ha venido para estar con nosotros y ayudarnos a no volver a caer. Pero ¿y sabes qué caigo? Mucha cuenta no le estará echando al Espíritu Santo. Pero fuera de broma, pasando al último versículo, si decimos que no hemos pecado, no decir no voy a caer, no voy a pecar, como era en el versículo 7, sino que nunca hemos cometido pecado alguno. Pues si es que yo soy muy bueno, desde chiquitito. Si cuando a mí me pegaban, yo me callaba y me iba a la profesora a llorarle. Si es que yo veía a un hombre ahí en el supermercado y es que me salía a darle una bolsa del Mercadona con pan, con atún, con lo que haga falta. Pero si yo no he mentido en mi vida, creo que te conoces poco. Porque aunque hagas todas esas cosas, en nuestro interior hay oscuridad. Aunque de nosotros salgan cosas buenas, en nuestro interior hay oscuridad. Jesús nos dice, si vuestros padres terrenales, siendo malos, os dan cosas buenas, ojo, siendo malos, porque es que todos somos malos, y el que diga que no es malo, que lo revise. Saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial, cuánto más Dios, que es perfecto, que es santo, 3 veces santo, hiperlativo, santísimo, no va a dar cosas buenas a sus hijos. Por lo tanto, si decimos que no hemos pecado nunca, hacemos pasar a Dios por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando explicamos el Evangelio a alguien y lo entiende, pero aún así dice, pero si es que yo no lo necesito, porque es que yo soy muy bueno, está llamando a Dios de mentiroso. Y esa persona, no nosotros, tiene que tener un acercamiento con Cristo. No es nuestro papel convencerlo, es el Espíritu Santo. Pero si rechaza el Espíritu Santo, ya no es nuestro problema en ese sentido.
En nosotros está el ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas que Jesús nos ha enseñado. Pero si la persona no quiere creer, es mi culpa, es tu culpa, es la culpa de la iglesia. Nuestra culpa sería si no hemos ido fuera y hemos predicado el Evangelio. Ahí sí es nuestra culpa. Pero si nos rechazan, gloria a Dios, porque quiere decir que estamos haciendo el trabajo. Y de 10 no, alcanzaremos un sí. No es una ciencia cerrada, ¿vale? Quien dice 10, dice 15. Pero nuestro papel es ir, predicar el Evangelio, predicar la palabra ¿de qué? De salvación. Son unas noticias increíbles. Que a mí me digan que la semana que viene van a bajar las temperaturas es una gran noticia. Pero es que se queda por los suelos comparado con el Evangelio de Cristo. Es la mayor noticia que nos pueden dar, que siendo pecadores y mereciendo la muerte, tenemos vida eterna, juntamente con Cristo Jesús. Yo no sé cuántos de vosotros habéis tomado la decisión de confesar vuestros pecados y arrepentiros para que el Señor nos perdone. No lo sé, pero todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para tomar esa decisión. De arrepentirse de verdad. De decir, no lo hago más. Aunque podamos caer, aunque sea lo más probable que yo caiga, pero no quiero volver a hacerlo. Pablo ya lo decía, hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago. En resumidas cuentas, es que el ser humano es así. Amamos al Señor y eso no lo pongo en duda, porque sabemos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pero nos vamos a seguir equivocando. Pero debe de haber un arrepentimiento genuino. Si todavía no ha habido ese arrepentimiento en tu vida, hoy es el momento. No lo dejes pasar. No lo dejes para mañana. El refranero español, aunque sea español, tiene mucha verdad. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mañana puede ser tarde. Esta tarde puede ser tarde. No sabemos cuándo va a terminar nuestra vida. Yo no puedo asegurar ni siquiera cuántos pelos tengo en la cabeza, pero Dios sí. Dios lo conoce todo. Vayamos al que lo conoce todo y arrepintámonos. Pero si ya te has arrepentido y estás en oscuridad, te has alejado del Señor, vuelve a Él, vuelve a la luz, porque no te va a dejar solo. Porque Él te promete que va a perdonar, va a olvidar todo lo que has hecho. Pero además va a estar contigo, ayudándote a no volver a caer. Va a estar contigo, dándote la mano. Hace tiempo había un vídeo de un predicador que hacía, que era un ventríloco. Y el muñeco hacía de mexicano que estaba en una banda. Y llega un momento en el que el muñeco le decía, ¿y dónde estaba Cristo cuando mi padre me maltrataba? ¿Y dónde estaba Cristo cuando mi padre pegaba a mi madre? ¿Y dónde estaba Cristo cuando yo tenía que ir al bar a recoger a mi padre borracho? ¿Y sabes lo que le respondió el ventríloco? Dijo, Dios estaba contigo en todos esos momentos. Estaba llorando cuando tú estabas llorando. Estabas sufriendo cada vez que tu padre pegaba a tu madre. Estaba acompañándote mientras tú tenías que recoger a tu padre borracho del bar. Dios nos acompaña en todo momento. Por muy difícil que sea, Él no nos abandona, porque Él nos lo ha prometido. Y es más, aunque pasemos dificultad, Él ha vencido al mundo. Nuestra esperanza está en Cristo. Nuestra esperanza está en Él. Y solo en Él. Por muy difícil que sea la vida.
Por lo tanto, si estás en oscuridad, vuelve a la luz, vuelve a Dios, porque Él está con los brazos abiertos, al igual que lo tuvo en la parábola del hijo pródigo. No está mirando que estás sucio, no está mirando lo mal que has hecho las cosas. A Él no le importa. Lo que le está importando es que tú vuelvas a casa. Tú vuelvas a casa para que Él te restaure, te dé ropa limpia, ropa nueva, te llene de gloria que tú no mereces, te haga una fiesta con comida a raudal, una fiesta, no como la que el mundo ofrece, una fiesta eterna. Vuelve. Y si no estás o nunca has estado, experiméntalo. No tienes nada que perder. No tienes nada que perder. Si al final es mentira lo que creemos, eso no está en nuestro control. Aunque te doy un spoiler, no es mentira. No es mentira. Porque hay muchas formas de dar veracidad a la palabra de Dios. Tanto por el testimonio de los que lo vivieron, como por escritos de no creyentes que hablaron de Cristo y hablaron también de que lo vieron después de haber estado muerto. La historia cuenta de Él, las personas cuentan de Él, y su enseñanza dura hasta hoy. No se puede rebatir eso.